Me quedé dormida. Vamos a ver ahora aplicaciones de las integrales definidas. Algunas aplicaciones, mejor dicho, de las integrales definidas. ¿Sí? Bien. La primera aplicación que vamos a ver es que las integrales definidas nos sirven para calcular el área entre dos curvas. El área entre curvas. Es decir, el área comprendida entre dos funciones que están por encima del eje X se puede calcular mediante una integral definida. Supónganse que yo tengo una función así, f de x, y una función así, g de x. ¿Sí? Yo quiero calcular el área entre estas dos funciones. Entre los puntos A y B. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero Sí, profe. hacer? Sí, sí. Bien. Sí, siempre vas a Sí. tener dos funciones entonces. O más. Ya lo vas a ver vos. Fíjense, olvídense de un momento de la función g, bórrensela mentalmente. Si yo calculo la integral entre a y b de la función f, me va a dar toda esta área. ¿Sí? Sí. Y si yo calculo ahora la integral de la función g entre a y b, me va a dar esta área. Y ¿Sí? Sí. Entonces, entonces tengo que rentar funciones. no funciones, áreas. Pero sí, sí, bien, Claro, las áreas. buena. O sea que Bueno, esta área, Sería la diferencia entre las dos integrales definidas. muy bien, va a ser la diferencia entre la integral entre a y b, ¿de quién? De la función que va por arriba menos la función que va por abajo. Exactamente. Ahora, les hago una aclaración. A ustedes que les gustan las reglas generales, ¿sí? ¿Siempre es f menos g, profe? No. Yo cuando les escribí esta fórmula les dije, es la integral entre a y b de quién. ¿Cómo les dije esto? No les La La dije, de que va por, arriba. la de la arriba por la de función abajo. que va por arriba, se llame como se llame, menos la función que va por abajo, se llame como se llame. Esta fórmula corresponde a este dibujo, pero si yo les cambio el nombre de las funciones y en vez de g y f le llamo h y t, van a decir, ah, no, ya no sé cómo usarlas. Sí,
Es la función de arriba menos la función de abajo. Siempre. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Pero, esto está entendido. Bien. Se me presenta un problema cuando el profe me dice calcular el área. Calcular el área entre las funciones y igual x cuadrado más 2 y la función y igual 2x más 2. Calcular el área entre esas dos funciones. Una va a ser lineal y la otra va a ser Exponencial. Cuadrática. no, cuadrática. Cuadrática, perdón. Bien. Pero para aplicar esto tengo un problemita. Necesitas un punto. Primero, ¿Cuál va por arriba y cuál va por abajo? ¿cuál va por arriba y cuál va por abajo? Y necesito A y B. Y graficarlas, hay que graficar y ver. Muy bien. Y necesito A y B. Los puntos donde Necesito graficarlas, tener un intervalo en el que analizarlas y saber cuál va por arriba y cuál va por debajo. Entonces voy a tener que graficarlas. A ver, no necesita hacer una gráfica muy exacta. ¿Se entiende? Sí, pero tenés que buscar los puntos donde se intersectan. Y necesito los puntos donde se intersectan. ¿Ok? Y si esta pasa por 2 y tiene pendiente 2, bueno, será una recta así, más o menos. Más o menos. Es una aproximación. ¿Para qué? Porque yo necesito esa aproximación, aunque el dibujo no sea muy fiel, pero sí me dice cuál está arriba y cuál está abajo. ¿La ven? Miren. Sí. ¿Cuál va Claro. por arriba? De esta, La lineal. la lineal. Claro. Abajo, La cuadrática. la cuadrática. La cuadrática. Entonces ya sé quién tengo que Profe. restar de quién. Pará. Claro. Pero ahora necesito las intersecciones, como me dijeron ustedes. Una ya está, una está cantadita. ¿Cuánto vale ese punto? 1 es 0. Cero. Cero. Dos. ¿Y esta? No sabemos. Y No sabemos. Depende. ¿Y cómo lo encuentro Profe. este punto? Calculándole la raíz a la cuadrática. No, la raíz a la cuadrática me va a dar los puntos donde corta el eje X. Y esta cuadrática, fíjate que no corta el eje Ah, X, no, no, nunca, no lo toca, no lo toca. te va a dar raíces imaginarias. No No, es la. Podría Con ser un una punto tabla de de valores. tangente. Con la tangente. no. No, tabla de valores y le podés pegar o le podés... Pueden ser valores infinitos. Claro, no le podés pegar o no le podés pegar, pero hay un método que es exacto. En este punto, las imágenes de la parábola y de la recta son las mismas. Son iguales. Entonces puedo Comparten igualarlas. imagen. Puedo igualarlas. O sea, yo igualo las funciones y despejo X. En este caso no despejen porque es una cuadrática. Saquen las raíces. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Profe, siempre se van a igualar las raíces como para saber el punto que nos falta. Siempre se van a igualar las funciones. Las funciones, digo, justo estaba preguntando por las Claro, raíces. porque cuando vos igualás las funciones, sacás los puntos donde se cortan. Claro. Da 2 y 0, profe.
Ah, bien. Uno ya lo habíamos adivinado, ¿bien? El 0. Y el otro que nos faltaba es el 2. Entonces ya puedo armar la integral. Díganme qué pongo. ¿Integral entre quién y quién? Integral entre 0 y Entre 2. 2 y 0 y 2. Sí. ¿De quién? De x cuadrado más 2. No, ¿quién va a No, poner? de X, 2x, 2x más 2. x más 2. 2x más 2 menos Menos x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. la otra función. Ojo con ese menos, porque en este caso, ojo, si se come en el paréntesis le va a dar mal. Pero acuérdense que es una función menos la otra función. Y la otra función es un binomio, entonces ese menos tiene que abarcar a las dos términos. ¿Sí? Ojo. Bueno, si yo saco el paréntesis, es fácil ver de que acá me queda menos x cuadrado menos 2, ¿no es cierto? Y el 2 se me va con el menos 2. Entonces esta integral, ¿cuánto me da? Ya la puedo hacer inmediata, miren. Yo los conozco, ustedes son buenos. Dos por x al cuadrado sobre 2. O sea, X cuadrado. X X cuadrado cuadrado. directamente. x X cuadrado menos x cubo Menos. sobre 3. x Ah, no, cuadrado hay que poner la... Ah, 2 arriba y 0 abajo. 2 Ahora arriba, sí. 0 abajo. Menos X al cubo sobre 3. sobre 3 No, ahora. entre 0 y 2. Ah, claro. Entre 0 y 2. Bien. ¿Y cuánto me dio esto? Esto me da límite superior menos inferior. 2 al Pregunta. cuadrado menos 0 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Esto evidentemente es 0, o sea que me queda 2 al cuadrado 4 menos 8 tercios. 3 por 4, 12, menos 8, 4 tercios. 4 tercios, sí. 4 tercios, ¿cuánto me da 4 tercios? Uno coma tres. Sí. Sí, es 1,33 periódico. 1,33. Redondeen a la centésima. 1,34. No, 1,33. ¿Qué quedó afuera? 1,33, perdón. 3. Entonces no se sube, no se le suma 1. 1,33 directamente. Ahí está redondeado la centésima. ¿Ves, Mati? Sí, profe. Ahora sí. Bien, muy bien, chicos. ¿Ven cómo se hacen los ejercicios estos? Repasemos. Me dan las Profe, Pará. Me dan las funciones. ¿Qué hago con las funciones? Primero que nada, Hacemos Veo un cuál esbozo. está arriba. La hago un figura- esbozo para claro. saber cuál está arriba y cuál está abajo. Bien, primer punto. Segundo punto, ¿qué hago? Sacar las raíces. Busco No el la A y el raíz. O los puntos donde, En realidad, los puntos el donde se el intersectan intervalo los primero. dos. Los puntos. Los puntos donde se intersectan las dos funciones. ¿Y después qué hago? Listo, hago el integral, armo la integral. La armo. Y ya está. Y la resuelvo. Resuelvo la indefinida y aplico barro en cada caso. ¿Sí? Alguien me decía, profe, ¿qué quería? O sea, esta aplicación vendría siendo igual a la que vimos de integral definida, ¿o no? De área entre curvas, ¿o no? No. Usás integrales definidas, por eso es una aplicación de integrales definidas. Claro, lo pero- usás para calcular el área encerrada entre dos curvas. Perfecto, profe, pero, por ejemplo, cuando tengamos que sacar el área cerrada entre dos curvas,
nosotros vamos a tener que hacer como que esbozar una gráfica, por así decir, para ver cuál pasa por arriba y cuál por abajo. Primer paso, muy bien. Listo, perfecto. Esa era mi duda, porque no sabía cómo darme cuenta cómo iba a ser la gráfica, por No, eso. primero tenés que graficar las funciones. Y ahí tenés que aplicar lo que aprendiste hasta ahora en el semestre a graficar funciones. ¿Me entendés, Paulita? Claro, tengo que hacer todo lo que hice más o menos Todo lo que en todo. aprendiste, para algo era lo que Claro, aprendiste. perfecto, profe. Gracias. Para algo sería lo que aprendiste, bien. Bueno, ¿ven que no es difícil el tema de integrales definidas? Si yo sé resolver integrales indefinidas, pasa de largo, no tengo problema. Ahora, si no sé integrar, y sí, ya se me complica, pero porque no sé integrar, nada más. Pero la integral definida, en definitiva, es lo que hemos estado viendo en indefinida más Barrow. ¿Sí? ¿Le ven alguna dificultad? No, profe, Bien. salvo el sueño que tengo. Vamos a ver otra aplicación. Otra aplicación de integrales definidas, o para qué se usan, es Profe, hay alguien acá preguntando si puede que esto se aplique con una racional, con una función racional. que yo te dé el área entre dos curvas y una sea una racional y tengas que dibujar con las asíntotas, por ejemplo, Sí, y máximos asumo, y mínimos. ¿Sí? asumo. Sí, no tiene La ninguna, pregunta no es mía, así que no sé realmente no tiene ninguna cuál es la dificultad. pregunta que va destinada a la pregunta. Porque dice, profe, ¿nos va a poner una racional para aplicar esto alguna vez? Alguien le pregunta que no tengo micrófono. No tiene, no tiene, Profe, pero, no tiene profe, pero dificultad. ahí no sería ningún esbozo, ahí tengo que analizarla completa para calcularle los O sea, es un asíntotas, por dónde ejercicio de pasa esto, aquello. final, resumen de argumento. Claro. Tengo que graficarla y ver dónde se corta con la otra. Así. Pero ahí ya Claro. lo de esbozo no queda, o sea, tengo que aplicarle todo y después vemos si pasa o se tocan o no. Sí, todo lo que sabés hasta ahora para graficar. Que en una polinómica sabés que podés sacarlo con extremos, calcular los puntos críticos, podés graficarla, ¿sí? Y podés graficar una recta y ver dónde se corta. Sí, no, es que no le veo dificultad a eso, de que ustedes Todo me juntito. planteen. ¿Qué hay que Pero no es ustedes no difícil, sino sepan que es más hacer? largo. O sea, es largo, no es difícil. Bueno, hay ejercicios más largos que Claro, otros. o sea, ya no sería, porque si ya era de por sí una hoja dedicarle a todo lo que No fue el tiene ejercicio del dificultad, trabajo práctico anterior de derivadas. pero no es algo más difícil. No es algo más difícil, puede ser más largo o más corto el ejercicio, pero en definitiva no tiene mayor complejidad. Una de las aplicaciones muy interesantes de las integrales y que fue lo que en alguna manera motivó al desarrollo de las integrales es poder calcular la longitud de una curva plana. ¿Qué es la longitud de una curva plana? Es decir, si yo tengo una función, por ejemplo, que es así, y yo quiero saber la longitud de este segmento, ¿sí? ¿Cuánto mide este segmento? Es decir, si yo pudiera estirarla y medir el segmento que está entre A y B. ¿Sí? Claro. ¿Le ven utilidad a eso? ¿Se les ocurre alguna utilidad que puedan pensar?
Y mm, concentración, tiempo, cantidad, pero tan específico no lo puedo ejemplificar. A ver, te voy a dar un ejemplo biológico y un ejemplo no biológico de aplicación. ¿Sí? Profe, Suponete- perdón, en un ejemplo no podría biológico ser puede ser el consumo de combustible. No, No, ¿cuántos kilómetros voy a recorrer? Profe, en un ejemplo biológico no es así como calculan la longitud de la hélice, de la doble hélice de ADN. claro. Si yo voy a hacer un experimento de CRISPR, que voy a hacer una edición genética, yo tengo que cortar un tramo de ADN. Y un tramo de ADN que está enroscadito, necesito saber cuál es la longitud de esa curva, para saber cuántos pares tengo que cortar. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, ponerle la tijera obviamente molecular, acá y acá. ¿Y cuánto cortaste? ¿Cuántos pares has cortado? Y no sé, no. Eso se mide. ¿Sí? Ustedes tienen una casa en el campo, una quinta. Quieren llevar electricidad desde la ruta. Van a poner postes de luz. Bueno, pero ustedes saben, aunque no lo sepan a ciencia cierta, lo saben por experiencias de vida, que si yo tengo dos palos y le pongo un cable, alambre o lo que sea, nunca va a ser derecho. Por una cuestión de gravedad, del peso, siempre va a ser una panza. Siempre. Es imposible. Si ustedes quieren colgar un alambre de ropa en la casa, siempre les va a ser una panza. No lo pueden dejar derecho. Bueno, ¿cuántos metros? Yo sé que de acá a acá hay 100 metros entre poste y poste. ¿Cuántos metros de cable necesito? Porque 100 metros es en línea recta, pero esta curva son más de 100 metros. 100 metros sería esta distancia. ¿Cómo lo Sí, yo lo había calculo? entendido. Con una integral. Por ejemplo, ahí vienen dos ejemplos de ciencias biológicas y ciencias, llamémosle ingenieriles. Si quieren. Eléctricas. Eléctricas. Bien. Las aplicaciones pueden ser mucho más. Entonces, acá yo no les voy a dar la demostración porque no me interesa que ustedes sepan cómo obtener la fórmula. Sí me interesa que sepan cuál es la fórmula y cómo se resuelve. ¿Sí? Entonces, esta longitud que marqué en azul de esa curva plana, L, se calcula como la integral entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más la derivada primera de la función al cuadrado diferencial x. ¿Siempre va a ser esa fórmula, profe? Esa es la fórmula del cálculo de la longitud de una curva. Si pregunto por qué va el 1, ¿tiene que explayarse mucho la explicación o me lo puede decir rapidito? ¿Cómo, Meli? Si le pregunto por qué va un 1 específicamente, tiene que explayarse mucho en la explicación. La función de la fórmula. Y Ah, también, bien, no, entonces no importa, ya después lo busco por internet. claro, también me podrías preguntar por qué va la derivada primera ahí adentro y elevada al cuadrado. Sí, que preguntando una cosa generalmente ya el resto parecen solas, pero ya si me tiene que empezar a demostrar toda la fórmula no terminamos más y nos Claro. queda mucho tiempo. entonces, Y la demostración es un poquito larga, pero claro, esto es lo que queda después de que te pones a calcularla. Pero obviamente vas a trabajar con Bien, listo, ¿no? la recta tangente, por eso tenés la derivada, ¿me entendés? Claro, claro, listo, ya está, ya. Después lo busco entonces. No te preocupes, si querés lo podés buscar, lo vas a encontrar en varios libros,
En los libros que hay en la bibliografía de la materia está la demostración de la fórmula, si te interesa la puedes buscar. A mí no me interesa que sepan la demostración, me interesa que sepan la fórmula y la sepan usar. ¿Sí? Bueno, ahora una pregunta. ¿Cómo llego a eso? No, no llegás a eso, partís de eso. Esa es la fórmula. Parto de... Esa es la fórmula, sí o sí. Vos no, siempre nos vas a dar esa fórmula. No, yo no te voy a dar la fórmula. No, te la tenés que saber. No, a ver, ya sé que me la tengo que saber, pero Yo te voy ¿cómo a hago? decir, dada la función f de x, A eso voy. raíz cuadrada de x al cubo, por ejemplo, esa función, y te digo, entre x igual 0 y x igual 1. ¿Cuál es la longitud de esta curva entre 0 y 1? ¿Me entendés? Nada, tenés que hacer la fórmula, pero en vez Entonces de ahí f', sí tengo que primero derivarla, Bien. porque necesito la derivada primera. Dale. Perfecto. Y entonces ahora pongo, bueno, en este caso sería L integral. Dame la derivada primera. Ahí está, No, esta es la forma de escribir esta raíz de otra manera, pero todavía no le... perdón, la derivada. Le tengo que restar 1, entonces me queda menos 3 1 medios medio. de x a la 1 medio. 3 medios de x X a la 3 medios menos 1. menos 1. A la 1 medio. Menos 1 medio. A la 1 medio. A la 1 Pero medio. es la derivada. Claro, la primera dice la derivada primera al La cuadrado. fórmula dice al derivada menos, primera al cuadrado. menos al cuadrado. Entonces ahora sí tengo que formar la integral. Bien, ¿tengo los límites de integración? Sí, me los dan. Sí, es 0 y 1. De la raíz cuadrada de 1. De la raíz cuadrada de 1 más la derivada primera. Menos cuadrado por dx. Diferencial x. ¿Es menos el cuadrado o al cuadrado directamente? ¿Qué menos cuadrado? Lo que pasa es que... no, es la línea del corchete, perdón. Por eso yo vi esto. Menos 2. No, la línea de corchete. Bien. Por eso. Esto que me queda, la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 más 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. X a la 1 medio elevado al cuadrado, X. Diferencial X. ¿Cómo resuelven esta integral? A ver si estamos cancheros. ¿Cómo resuelven esa integral? Por sustitución. Muy bien. Muy bien. ¿Quién dijo sustitución? Profe, No. me perdí. Muy bien, sustitución. Porque tengo una función compuesta. Entonces, mi u va a ser 1 más 9 cuartos x. Diferencial u va a ser 9 cuartos diferencial x. Listo, entonces, esto es mi u. Mi diferencial x necesito multiplicarlo por 9 cuartos. Profe, pero ¿por qué 9 cuartos? Ya sé que es por el tema de que estaba el cuadrado elevado al 3 medios, pero el 1 medio, x al 1 medio, ¿dónde queda? Y x al 1 medio. Ya entendí. Se simplifican los dos, ¿o no? Pero x a la 1 medio es raíz cuadrada de x, ¿no es cierto? ¿Y raíz cuadrada de x al cuadrado? Perfecto, perfecto. Necesito poner 9 cuartos acá para tener du. Así que voy a sacar... Entonces también tienes que poner fuera. 4 novenos. ¿Sí? Bien, entonces, esto es du. Entonces me quedó 4 novenos por la integral entre 0 y 1 de la raíz de u diferencial u.
¿Cuál es la integral de la raíz de u? Ah, 2/3 de u elevado a las 3 medias. 2/3 de u elevado a la 3 medios. Y u era todo esto. ¿Sí? Y eso evaluado entre 0 y 1. Barrow. ¿Estamos? Es una cuenta que pueden hacer fácilmente. Acá, obviamente, esto lo voy a transformar en 8/27. ¿Sí? Y lo está. Y acá lo tengo que evaluar entre 1 y 0. Fácil. 1 más 9 cuartos son 13 cuartos a la 3 medios. Menos 1 más 0, 1 a la 3 medios, que es 1. Y todo eso multiplicado por 8/27. Y eso me da, ¿cuánto? No, profe, me perdí desde el diferencial U y todo eso. ¿De dónde sacaste el 2/3? De la derivada, sacar 2/3. La integral de la raíz de... De la integral. Profe, redondeando al centésimo me dio 1,74. Puede que esté mal. 1,74. Sí, me queda 1,736. Perfecto, 1,74. Es decir, que si yo grafico esta función entre 0 y 1, la longitud de esa curva es 1,74 unidades de longitud. Sí, porque eso me va a dar 0. ¿O no? No, no te da 0, te da 1,74. Ah, no, perdón. Bien. Otra aplicación. Profe, disculpe, una pregunta. No me borré, Miguel. La regla ahí sería solo del paréntesis, ¿no? La regla de Barrow. En el resultado integral. Sí, pero Ah, bien, está bien. Profe, una pregunta. Al principio, ese 9 cuartos que está con el diferencial X, ¿de dónde salió? Profe, me equivoqué. Sí. 1,44. me da 1,74. Sí, yo me equivoqué, profe. 1,44 me dio a mí. 1,4, sí, 1,44. A mí también. Bueno. Perdón, me faltó una parte. Puse mal el dedo. Perfecto. Bien. Otra aplicación. El cálculo de una superficie de revolución. ¿Qué es una superficie de revolución? ¿A qué se le llama? Algo que ya vamos a ver mejor en el semestre que viene. Si yo tengo una función, por ejemplo, una raíz cuadrada, así, yo por favor el micrófono que está prendido. Este tramo lo hago girar, revolucionar sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? Me va a dar esto. Si yo lo hago girar sobre el eje X, por ejemplo, a ese tramo de función lo hago girar sobre el eje X, me da lo que se llama una superficie de revolución. ¿Sí? Sí. Muy bien. El área de esta superficie, es decir, lo que envuelve
a la superficie se puede calcular como una integral doble. El área de esa superficie se puede calcular como, con esta fórmula, 2pi por la integral entre a y b de f de x por la raíz de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. O sea, la longitud, Melina, que te interesa la fórmula, esta era la longitud por la altura, te va a dar la superficie. Sería un lado por lado. Oh. ¿Sí? No es lado por lado, pero es como para que te des una idea de dónde puede venir esa fórmula. Profe, perdón, no alcanzo a ver porque estoy con el celular. ¿Será 1 más f' al cuadrado? Claro, exactamente, es la fórmula de longitud. Yo ahí, profe, estoy calculando la superficie que abarca el área que abarca cuando lo estoy haciendo girar sobre el eje X. Sí. Bien, ahí está. Girar. ¿Sí? Dicho... Eso sería... Esa es la superficie. Eso sería... Superficie. Imagínate, Melina, que vos hicieras esto. Hicieras girar sobre el eje X una semicircunferencia. ¿Sí? Sí. ¿Qué te va a dar? Te va a dar una esfera. El círculo completo, claro. Una esfera. Sí. Claro, de todos los lados. Es volumétrico eso. Eso le iba a decir, yo lo estaba proyectando en 3 dimensiones. Hay que proyectarlo en 3 dimensiones. Entonces, Nice. ¿qué pasa? ¿Para qué me interesaría sacar la superficie? Y te voy a poner un ejemplo tonto, pero si quiero fabricar una pelota, bueno, de tanto volumen, sí. ¿Cuánto material necesitas? Y necesito saber la superficie, para saber cuántos centímetros cuadrados, metros cuadrados de material necesito. Sí, en algo transportado a la química puede ser, quiero hacer un balón de vidrio para hacer Ese algo. ese es el área de revolución. ¿Sí? Claro, ahí está. Bien, pero a la vez también puedo calcular el volumen que está contenido en esa superficie. Y eso es lo que se llama volumen de un sólido de revolución. El volumen de un sólido de revolución. O sea, yo puedo saber cuánta superficie hay alrededor y qué volumen encierra. ¿Sí? Y el volumen, esta es más fácil de todas, porque esta es pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado. Profe, no lo Profe, veo. ¿apagó la cámara? Profe, no lo vemos. No, tiene mal internet, No, tiene fue baja culpa conexión. mía, fue culpa mía. Toqué una cosa, perdón. Ay, soy la única. Julieta. Julieta me está Que no lo veo. Julieta me está boicoteando. No quiere que tengamos la clase, la Juli. Sí, ya quiere terminarla, Julieta. El volumen es más fácil, la fórmula es pi por la integral entre a y b de la función al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Claro, ¿ves de dónde viene la fórmula? Porque la función vendría a ser como el radio. ¿Me entendés? La f de x. ¿Ves? Claro, en teoría, porque si yo lo escribo o sea, si yo escribo una circunferencia de un radián, claro, sí, tiene sentido. Qué horror. Profe, Tiene pero sentido, tiene sentido. ¿por qué ahí salió el volumen? ¿No estamos calculando el área? Pero ahora vimos otra aplicación, volumen de un sólido de revolución. O sea, de este sólido de revolución, vos podés calcular el área, que es la superficie que abarca, y podés calcular el volumen que encierra. ¿Me entendés? Sería
en el ejemplo de la pelota, cuánto cuero necesito para fabricarla y cuánto aire va a contener. ¿Me entendés? Una cosa es el volumen y otra es el área de afuera. Profe, ¿y cómo se llama esa aplicación? ¿Volumen de un sólido? De un sólido de revolución. Gracias. Y ahora les voy a poner un ejemplo mundano para que vean que las integrales aparecen en lugares insólitos. Insólitos. Y con esto cerramos la materia. ¿Sí? Profe, ¿va a haber ejercicios de esto en el final? Seguro. Lo único que tenés que aplicar la fórmula y sacar la integral. Yo soy Don Coca-Cola y quiero hacer una botella muy loca, ¿sí? Pero quiero que tenga 325 centímetros cúbicos de Coca-Cola nada más adentro. ¿Cómo hago? ¿Me pongo a fabricar botellas y voy midiendo? Me quedé corto, che, me pasé, hacela más cortita, hacela No, más... hago la igualdad. Hacela más Correcto, larga. No. Lo que hago es un sólido de revolución. Entonces yo digo, bueno, mirá, este va a ser el pico, el cuello, va a ser así, va a ser así, y va a venir hasta acá. ¿Ok? Esa va a ser mi función. ¿Y cómo hago para definir esa función? Bueno, nosotros aprendimos las funciones a trozos de dominio. Es decir, mira, entre acá y acá es una parábola, acá es una sinusoide, acá es una recta, acá es una logarítmica, acá es una parábola. Desarmo esto en trozos, funciones a trozos. Y una vez que tenga todas esas ecuaciones, digo, bueno, ahora lo hago revolucionar sobre el eje X. ¿Sí? ¿Y qué me va a dar si lo revoluciono sobre el eje X? Me va a dar la botella. El volumen y la superficie. Una imagen en espejo. Me va a dar la botella en volumen. Me da la botellita de Coca-Cola. Y como yo tengo estas funciones, puedo calcular el volumen. Al revés. Establezco el volumen y puedo sacar cuál es la altura que tiene que tener la base. De espejo. Y puedo saber cuánto vidrio necesita, porque puedo sacar el área. ¿Cuánto necesito para fabricar la botella y qué volumen va a tener? Lo puedo armar. Así se arma esto. Así se hace. Obviamente, no hay ningún tipo que esté calculando una integral. Hay programas que ya te hacen el cálculo. ¿Sí? Pero esta es la teoría. Lo que Sí, hacen así se esos hacía antes. programas es esto. Calcular eso. Por ponerle un ejemplo muy simple, muy mundano, pero para que vean que se puede aplicar en áreas completamente distintas. ¿Se entiende?